11:18, la revolución tecnológica ha venido para quedarse. Instalada desde hace años, la encontramos en las aulas. Los expertos aseguran que el cambio de las tradicionales tizas y la pizarra por tabletas no solamente es una gran oportunidad para los estudiantes, sino también es un gran reto para profesores y padres. Y hoy, María José Moreno, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a hablar de las TICs en las aulas, en los centros escolares, que tienen muchos beneficios. Pues sí, vamos a ver si tienen o no beneficios. Tenemos a una experta de la Universidad de Murcia, es catedrática precisamente de didáctica y organización escolar, es Paz Prendes. Muy buenos días. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Buenos días, encantada de estar aquí. Ella nos va a sacar de dudas, nos va a decir si tienen beneficios o no, porque esta es precisamente vuestra línea principal de investigación en el grupo de investigación de tecnología educativa de la Universidad de Murcia. Sí, así es. Nuestra disciplina es precisamente la investigación y el estudio de cómo los medios se pueden utilizar en educación, cómo se utilizan para enseñar y cómo los alumnos los utilizan para aprender. Eso es, porque cuando hablamos de educación tecnológica, ¿a qué nos estamos refiriendo? Sí, nos estamos refiriendo a que vivimos en la sociedad de la información y del conocimiento. Es un término muy manido, ¿no? Pero así es decir, este concepto viene a decir que nuestra sociedad está realmente impregnada de tecnologías y además de utilizar las tecnologías en nuestros espacios de ocio y de comunicación familiar, pues pueden ser un recurso muy potente para todo lo que son nuestros espacios de educación y formación. Entonces es como una necesidad ineludible, ¿no? Hoy en día que los docentes utilicen las tecnologías para enseñar y, por supuesto, todos aprendemos con tecnologías, sea en el espacio formal, ¿no?, de la escuela, de la enseñanza reglada, o sea más allá, de forma autónoma. Pero es una realidad y entonces tenemos que afrontarla desde la educación. Es una realidad que, como bien acabas de mencionar, es de hoy en día. Esto es algo muy actual. ¿Desde cuándo investigas en la Universidad de Murcia en esta materia? Bueno, la tecnología educativa no acaba de nacer, es una disciplina que tiene ya su tradición y, de hecho, cuando hablamos de utilización de medios para la educación, no solo estamos hablando de Internet o redes sociales, sino que antes se hablaba pues del ordenador, de la televisión, y antes de eso se hablaba pues de cómo utilizar los libros de texto, cómo utilizar la pizarra. Es decir, ha habido una evolución en el uso de las tecnologías, pero la disciplina no es nueva. Lo que pasa es que sí que vamos cambiando nuestros focos de interés. Entonces, antes, digamos que se nos daba menos importancia, pero conforme las tecnologías van utilizándose más en las escuelas, en los institutos, en la universidad, pues sí que es verdad que la tecnología educativa va adquiriendo mayor protagonismo, porque es una competencia esencial de todos los docentes, saber utilizarlas. Decíamos que es una oportunidad para los estudiantes, pero todo un reto, ¿no?, para los profesores, que muchos han tenido que poner las pilas, ¿no?, para así decirlo, con todo lo nuevo que está llegando. Absolutamente, y de hecho está reconocido incluso por la legislación. Se habla de la competencia digital de los docentes. Claro. Y viene a aludir a esa necesidad de que utilicen de forma efectiva las tecnologías para enseñar. Y precisamente en esa línea hay que seguir formándose. Hay, pues imagino que los estudiantes que se forman a día de hoy para luego ser profesores o maestros ya lo incluyen en sus protocolos educativos, pero los que se formaron hace años no. Claro. Y de ahí pues se ha creado también un máster y una línea de doctorado en la Universidad de Murcia, de la que Paz es precisamente la coordinadora, ese máster y doctorado interuniversitario en tecnología educativa, en el que estáis precisamente trabajando en eso. Sí. Es un programa de máster y doctorado que ambos se imparten en modalidad virtual, es decir, en línea, lo que se conoce como enseñanza a distancia, pero utilizando las tecnologías. Y es un programa interuniversitario que creo que también es muy interesante esa posibilidad, porque enriquece la formación de los estudiantes, al tener docentes no solo de la Universidad de Murcia, sino docentes de las 4 universidades que participan en el convenio. Entonces, bueno, es un máster que de hecho tiene mucha demanda. Y creemos que es muy interesante no solo para todos los profesionales de la educación. Tenemos muchas solicitudes de maestros de infantil, de primaria, de secundaria, pero también tiene una dimensión profesionalizadora de personas que en cierta manera tienen un perfil profesional vinculado al uso de estas tecnologías. Pues, por ejemplo, empresas de formación en línea, empresas de edición multimedia, pues es importante también esta formación. Uno de los beneficios que dicen que traen las nuevas tecnologías a las aulas es la motivación, la atención y sobre todo la actitud de los estudiantes. ¿Esto está comprobado? A ver, tiene su doble cara, ¿eh? Hay que ser cauteloso porque, bueno, está estudiado también hace tiempo que la introducción en sí de las tecnologías en las aulas
es en ese momento un elemento motivador. Es decir, cualquier estudiante que de repente el alumno llega un día a clase y cambia su metodología tradicional e incorpora, hoy vamos a usar las tabletas, vamos a usar el ordenador, pues en inicio sí que es un elemento motivador. Pero si la experiencia está mal diseñada, si al final no resulta eficaz, si es infructuosa y acaba siendo un problema para los estudiantes, la motivación enseguida decae. Entonces, por eso es tan importante saber integrar esas tecnologías de forma adecuada en los procesos de formación. Eso requiere un conocimiento y precisamente ahí está pues, nuestro campo de la tecnología educativa, ¿no? Para dotarles de esas capacidades. Y estáis llevando a cabo varios proyectos de investigación, como decíamos, Sí. dentro de un grupo de investigación, estáis avanzando en el conocimiento, precisamente entiendo que para luego poder integrar todo en Sí. el programa de máster, de doctorado, de poder seguir formando. Sí. Y tratáis temas, por ejemplo, como desarrollo de métodos colaborativos en enseñanza secundaria, en este caso, como forma de paliar el fracaso escolar, apoyado en las TIC. Sí, lo que planteamos es que la escuela necesita un cambio, el sistema de enseñanza necesita evolucionar, el modelo tradicional sustentado en profesor, experto que domina el conocimiento, llega, explica y alumno que nada más escucha y asimila y se va, pues es un modelo, digamos, que no casa con el potencial de medios que tenemos ahora. Entonces, no es solo una cuestión de integrar tecnologías, sino de utilizar metodologías adecuadas para el uso de esas tecnologías. Y en este sentido nosotros trabajamos todo lo que son metodologías colaborativas, que potencian el trabajo en grupo, pero trabajo en grupo entendido no solo como una tarea que los alumnos se reparten entre ellos, sino realmente un trabajo en grupo que les exige interactuar, que les exige intercambiar información. Es la filosofía de aprender a colaborar y colaborar para aprender. Y desde esa perspectiva, entonces, planteamos que las metodologías colaborativas pueden ser un elemento que contribuya a paliar el abandono y el fracaso en enseñanza secundaria. Y en el proyecto hemos trabajado con profesores de secundaria de distintos centros y la verdad que los resultados son muy buenos porque los alumnos sí sienten que participan en la clase, que participan en sus procesos de aprendizaje. Entonces no solo es el contenido curricular, ¿no? Sino que más allá de eso están adquiriendo unas competencias, unas capacidades que de alguna forma tú dinamizas las estrategias de aula, pero para los alumnos es muy enriquecedor. Otro proyecto también en el que estáis metidos, ya que hablamos de nuevas tecnologías, Sí. el peligro de las nuevas tecnologías Sí. para frenar y combatir el acoso y el ciberacoso, ¿no? Sí, sí, sí. Es evidente que hay una gran preocupación social por el mal uso, ¿no?, de las tecnologías. Las tecnologías podemos usarlas bien o podemos usarlas mal. Y entre esos posibles malos usos de las tecnologías genera una gran preocupación el tema del ciberacoso. Entonces, uno de los proyectos en los que estamos trabajando es precisamente ciberacoso y además con alumnos que presentan necesidades educativas especiales, porque los estudios demuestran que son los más vulnerables, son los que más sufren situaciones de ciberacoso. Y dentro, fíjate, las investigaciones aportan datos que dentro de todo lo que es el ámbito de las necesidades educativas especiales, la atención a la diversidad, los más vulnerables son los autistas, los sujetos con TEA. Entonces, estamos trabajando en uno de los proyectos europeos, llevando a cabo una experiencia de trabajo, un pilotaje en centros para ver de qué forma podemos trabajar con los profesores de cara a que tengan estrategias de detección y también de intervención, porque ambos aspectos son importantes. Y también os preocupa el género. Aquí no, Sí. no se libra ningún sector Sí. de los Sí, que además sí. ahora mismo está en auge, ¿no? Se habla mucho Sí. del feminismo. También tratáis el tema del género Sí. relacionado con las TIC. Sí, sí, sí. Creo que es un tema muy importante en relación a las tecnologías porque se habla mucho de la brecha digital, ¿no? Y ese concepto de brecha es como muy ambiguo y muy complejo. Hay muchos factores que vienen a describir los diferentes usos de las tecnologías y uno de ellos es el del género. Pues hay datos que vienen a demostrar, y no sabemos por qué, no es que estemos menos capacitadas, pero que las mujeres pues hacemos un menor uso de las tecnologías que los hombres, optamos menos por carreras tecnológicas que los hombres, bueno, una serie de datos, ¿no?, que de alguna forma estamos intentando paliar desde la educación y desde la investigación. Y uno de los proyectos precisamente trabaja las tecnologías
en temas de género. Sí, estamos empezando ahora y creo que es un proyecto que puede ser muy interesante también. Bueno, cuando lo concluyáis, te esperamos aquí. Sí. Paz Prendes, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Un Pues placer. muchísimas gracias, un placer. Gracias. María José, nosotros lógicamente vamos a ver la agenda científica que viene marcada por ese foro de internacionalización del que ya hablamos la semana pasada. La agenda viene marcada esta semana por el Foro de la Internacionalización y la Innovación de la Empresa. Se celebra en el Víctor Villegas, una jornada en la que los asistentes podrán disfrutar de charlas, talleres y networking que le ayudará a hacer crecer sus negocios de la mano del Info. Esta tarde a las 8 va a tener lugar la mesa redonda Mujer, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en el Salón de Grados de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica. Estará organizada por la asociación Liceum. El miércoles a las 6 en la Biblioteca Municipal de Pozo Estrecho se celebrará el taller ¿De dónde obtenemos la energía eléctrica? Ya el jueves a las 7:30 en el Salón de Actos del Museo Arqueológico de Murcia, el doctor Gumersindo González Díaz tomará posesión de su cargo como académico, un acto donde impartirá la conferencia La revolución de la ventilación no invasiva en las unidades de cuidados intensivos. Metidos en junio, el viernes, el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Cartagena acogerá una jornada dedicada al Día de la Innovación que organiza la Asociación Grafeno, a partir de las 9:30. También el viernes, pero a las 12, en el Salón de Actos de la Facultad de Informática de la Universidad de Murcia, se celebra la charla De Murcia a Silicon Valley, a cargo de Belén Cruz, ingeniera murciana afincada en Estados Unidos. Hasta el 30 de septiembre estará la exposición Más que cuevas, arte rupestre y arqueología en el Cañón de Almadenes. En ella se exhibe numeroso material hallado en las excavaciones de la Cueva del Arco, la Serreta y el Pozo. Todos los sábados a las 5:30 y los domingos a las 12, el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, situado en Cartagena, ofrece visitas guiadas gratuitas a sus visitantes. Todos los domingos a las 12, el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia ofrece un planetario infantil, recomendado para niños de entre 4 y 7 años. Los días 2 y 3 de junio, en la Escuela de Industriales de la Politécnica tendrá lugar la primera edición del Fórmula Student Spanish National Workshop, en el que se van a dar cita los equipos de todas las universidades españolas que cada año participan en esta competición de vehículos construidos por ellos mismos. Y ahora hablamos de medio ambiente y de unos nuevos materiales que se están llevando a cabo en la región de Murcia, que son toda una revolución, María José. Pues sí, ya sabes que nos vamos de los laboratorios de la universidad a los laboratorios de la innovación de la región de Murcia, de mano del Instituto de Fomento, que precisamente apoya este tipo de proyectos. Y hoy en concreto hablamos con el director del Centro Tecnológico del Mueble y la Madera, con José Francisco Puche. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Porque además de madera y mueble, pues están desarrollando, como bien decías tú, nuevos materiales que están siendo innovadores, que son innovadores en sí, y ya el hecho de que son proyectos que desarrollan el Centro Tecnológico de la Madera y el Mueble por iniciativa propia. No lo ha pedido una empresa, no lo pide nadie, ellos deciden innovar en esto porque luego a la larga termina beneficiando, José Francisco, a las empresas que forman parte de los centros tecnológicos y nos llega a la sociedad. Pues así es, el proceso es largo, pero es un proceso que empieza precisamente con la detección de una necesidad, en este caso mediante los mecanismos de vigilancia tecnológica que tiene el centro tecnológico y que, bueno, pues puesto a explorar qué es lo que hay en el mercado y qué es lo que no hay, pues detecta un nicho en el cual puede haber una generación de conocimiento que bien trabajada y bien tratada pues puede llegar a las empresas y de las empresas a la sociedad. Estáis inmersos en muchos proyectos. Vamos a hablar de uno en cuestión, en MATEC. ¿En qué consiste exactamente? Pues MATEC es un proyecto en el que hemos estado estudiando la viabilidad de la incorporación de materiales reciclados a la fabricación de otros materiales que normalmente se utilizan con compuestos que no se pueden obtener de ningún tipo de reciclabilidad directamente. Entonces, por ejemplo, hablando de la goma espuma o la espuma de poliuretano, que es su nombre más técnico, pues en este caso es un producto que se sintetiza a partir de poliol e isocianato, que son dos elementos que no son renovables. En este caso lo que hacemos es, a la hora de producir esa goma espuma, incorporamos otra serie de elementos que sí que vienen del reciclaje, con lo cual estamos utilizando elementos que ya existen en el mercado y que eran residuos,
los hemos convertido en materias primas para volver a reutilizarlos. Estamos hablando realmente de lo que está en boga ahora y se conoce por todos como economía circular, intentar que todo sea reutilizable, intentar que aquello que es un residuo y es un problema para la sociedad porque hay que tratar, pues convertirlo no en residuo sino en materia prima. Pues este proyecto está enfocado a conseguir esa síntesis de materiales que ya utilizamos pero que sean mucho más reciclables. ¿Y cómo habéis llegado hasta aquí, hasta este punto? Es decir, se necesita darle una vuelta, ¿no?, y ser más sostenibles, ¿no? Vamos a idear esto. Así es, necesitamos ser más sostenibles, necesitamos tener productos que la sociedad tenga como más amigables con el medio ambiente, más ecosostenibles directamente, y detectamos que determinados productos como la goma espuma o los tableros, que prácticamente estamos tocando todos los días, pues incorporar este tipo de elementos que están en la naturaleza, que son reciclables, y cada vez pues lograr una síntesis química de estos elementos incorporando otros que ya son reciclables, y por lo tanto cada vez obtenemos menos elementos no reciclables de la naturaleza y los sustituimos por otro que vamos reciclando. Llegará un momento, cuando esto sigamos evolucionando, en que probablemente un elemento como la goma espuma pues será totalmente reciclable, con lo cual cerraremos ese círculo, y de ahí lo de la economía circular. Y como decíamos, importante destacar que es una iniciativa propia del Centro Tecnológico que responde a esa necesidad que ya tienen o van a tener las empresas, con lo cual ya se les está dando una respuesta, y además financiado al 100% por el Instituto de Fomento, con lo cual ahí vemos esa importancia de las inversiones públicas en precisamente solucionar problemas que luego, insisto, es un proceso que al final termina llegando a los ciudadanos. Así es, con el Instituto de Fomento tenemos una gran relación, y en este caso pues en el ámbito de la innovación, que es aquella I+D que se materializa de una manera rápida en las empresas y por tanto llega a la sociedad. Es importante que esta ayuda siga existiendo para generar proyectos como este, que a su vez de ellos se obtiene un conocimiento que se traslada a las empresas, en modo de patente, en modo de acuerdos con las empresas para que exploten ese conocimiento, y sobre todo pues ellas de la manera más rápida posible lo llevan al mercado para aportar a la sociedad elementos nuevos. Las empresas se benefician, son más competitivas mediante su apuesta por la innovación, pero también se beneficia a la sociedad, que en proyectos como estos ven como su adquisición, la adquisición de determinados productos, afectan cada vez menos al medio ambiente. Somos cada vez más ecosostenibles. A modo de patente está uno de los últimos, ¿no?, realizado a base de algas. ¿Esto cómo es? A base de algas. No me atrevo a decir el nombre, por eso te dejo que lo digas tú. En este caso es un proyecto en el que hemos participado con una serie de socios europeos, tantos otros centros de investigación como también empresas. El proyecto se llama Next One Coat y es un proyecto en el que lo que se pretende es pues generar un barniz sustitutivo del barniz actual. Sí. Es un ejemplo también de economía circular. El barniz que hoy se utiliza es un barniz de base poliuretano y por tanto pues un barniz que proviene de elementos sintetizados químicamente. Aquí lo que se ha realizado es pues el estudio de unas nuevas síntesis químicas, de tal manera que lo que se obtiene es un producto sustitutivo de estos barnices, pero que está hecho a través de algas. Esas algas que luego vemos en la orilla de la playa y que hay que recoger y que hay que tratar porque realmente son residuos, son incómodas incluso para el baño, pues en este caso, al igual que en el proyecto anterior, convertimos un residuo en materia prima. Hemos realizado un nuevo análisis y síntesis química con estas algas que, tratadas de una manera conveniente, se convierten en un barniz, como digo, absolutamente sustitutivo del que se está utilizando hasta ahora. Eso no quiere decir que el que se utiliza ahora vaya a ser eliminado del mercado totalmente. Todo esto lleva un proceso, hay un conocimiento que se genera, una serie de patentes que al final llegan a las empresas y que las empresas, al igual que en el caso anterior, explotan y llevan al mercado productos mucho más amigables con el medio ambiente. Hay que decir que este último proyecto es un proyecto europeo, del 7º programa marco de la Unión Europea, que ya está bastante avanzado, ya está casi la patente, y este proyecto, como decía, es un proyecto europeo que os ha permitido colaborar con instituciones de toda la Comunidad Europea, no es un proyecto solamente vuestro. No, es un proyecto en el que nosotros hemos realizado nuestra parte. De hecho, yo creo que el gran potencial que tiene en este caso el Centro Tecnológico del Mueble y la Madera es la gran red de colaboradores europeas y fuera de Europa incluso, con la que cuenta. El año
pasado hemos trabajado con todos los países de la Unión Europea, tenemos investigadores y tenemos centros de investigación. Y en este caso trabajamos con uno de los líderes de la Unión Europea, que es Fraunhofer, una red de centros tecnológicos con un presupuesto por encima de los 2.000 millones de euros, con más de 2.000 investigadores y, bueno, pues con una parte específica dedicada a conocimiento desarrollado pues con la síntesis de poliuretanos y la sustitución de estos por otros un poquito más amigables. Pues con ello hemos trabajado, por poner un ejemplo, es un consorcio amplio con varios países de la Unión Europea y, como digo, con empresas y con centros de investigación. Bueno, pues todo un referente, ¿no?, el CETEM para la hora de idear, ¿no?, nuevos materiales en este caso. José Francisco Puche, muchísimas gracias. Por cierto, ¿haces mucho ejercicio al día o no? El que puedo. Lo digo por la noticia de la semana, porque un reciente estudio dice, María José, que tenemos que hacer 5 días o 4 a la semana de ejercicio, una media hora aproximadamente, pues para que nuestras arterias estén más juveniles. Yo creo que las mías están totalmente pasadas ya. Correcto, pues ya no tenemos excusa, porque bueno, que hacer ejercicio es algo positivo, esto no es un nuevo descubrimiento, que hay que hacerlo periódicamente tampoco, pero sí que es verdad que, como dices, la Universidad de Texas ha publicado un estudio en el que ya ha demostrado, además en personas de más de 60 años, que tener, como dices, una actividad de unos 30 minutos al día, 4 o 5 días a la semana, es decir, no importa tanto el esfuerzo, que sea mucho, sino el hecho de que sea continuado. Moverte, ¿no? Es eso lo que se valora. Entonces ellos han visto que con eso las arterias y las venas consiguen estar en buen estado. ¿En qué se traduce esto? En que al final, ¿y por qué traigo la noticia del día hoy? Esta noticia que todos dirán, pues que tenemos que hacer ejercicio, ya lo sabíamos. Bueno, pues la importancia donde radica en que se ha demostrado, como digo, en personas de más de 60 años y en que las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en el mundo. Con lo cual, parece que lo sabemos, pero no lo estamos haciendo. Y como digo, simplemente con media hora de deporte al día, incluso en personas mayores de 60 años, se han encontrado resultados muy positivos, nos permiten estar en forma dentro, lo que no se ve y que es lo realmente importante, lo que hace que nuestro corazón funcione, y además las enfermedades cardiovasculares pues también afectan al cerebro, afectan a nuestro estado de ánimo, o sea que hacer ejercicio es algo que nos beneficia de muchas formas. Y con 30 minutos al día en una actividad moderada, caminar, correr, bici, una cosa que tampoco tenemos que ser atletas para hacerlo. Nos va a beneficiar Bueno, muchísimo. pues nos quedamos con eso, sobre todo con ese consejo, ¿no? Todavía llegamos a tiempo. Muchísimas gracias.